Hola, buenas tardes para todos y todas. Vamos a esperar unos minutos más a que se unan los demás compañeros y damos inicio a la sesión. Hola, buenas tardes para todos y todas. Vamos a esperar 3 minuticos que se terminen de unir los demás participantes y ya le damos inicio a la sesión.
Bueno, muy buenas a todos y todas. Les agradecemos pues la disposición, el tiempo, el espacio, la escucha desde pues el programa de educación, el programa de extensión de educación continua de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional. Eh, bueno, ya el día de hoy pues vamos a tener la oportunidad de mirar uno de los últimos temas, o por no decir el último tema, alrededor de la segunda unidad de este curso de extensión, que pues trabajamos todo el tema de lógicas de financiación de los proyectos sociales. En esa línea, pues ya hemos tenido la oportunidad de revisar en un primer momento pues cuáles son las líneas o las lógicas para la búsqueda de líneas de financiamiento desde la cooperación internacional. Las últimas dos clases pues tuvimos la oportunidad de trabajar todo lo que fue líneas de cooperación nacional, es decir, líneas de financiamiento a través del Estado colombiano. Hoy pues vamos a trabajar un poquito las líneas de financiamiento desde la responsabilidad social empresarial, desde lo privado o desde el sector privado. Quisiera preguntar, pues antes de iniciar esta sesión, si, bueno, de acuerdo a lo que hemos venido dialogando, charlando, su merced tiene alguna pregunta, algún elemento que ustedes quieran proponer, que quieran como que miremos antes de comenzar la sesión. Bueno, silencio administrativo positivo, por ahí dijeron. Listo. Entonces vamos a continuar con el desarrollo de nuestra sesión. Para el desarrollo de nuestra sesión, bueno, retomamos, pues vamos a hablar un poquito de responsabilidad social empresarial y líneas de financiamiento a partir de, el entorno de lo privado. En esta misma línea, cuando hablamos de identificación de oportunidades de financiamiento privado, nos tenemos que hacer la pregunta, ¿para qué queremos gestionar oportunidades desde la financiación privada? En este mismo proceso o en esta misma línea de pensamiento, pues podemos mirar que cuando hablamos de financiación a través de lo privado, pero un momentico que está como tal despapallado, ya. Hablamos de que la financiación a través de proyectos de inversión privada se nos configura en esa oportunidad para desarrollar acciones de innovación. Sí, uno de los elementos principales, fundamentales, cuando estamos hablando de cómo adelantar financiación desde la esfera o desde el ámbito de lo privado, lo primero que va a ser de importancia es hacer la innovación. Si la posibilidad de presentar nuevas propuestas, ideas que sean novedosas, ideas que desde la creatividad pues nos permitan la presentación de proyectos pues que sean susceptibles, que generen una serie de impactos pues que sean recibidos de una manera óptima por parte de los actores de la esfera privada. Eh, Estas lógicas se mueven a través de la responsabilidad social empresarial. En la responsabilidad social empresarial, de manera fundamental, lo que buscamos es impulsar la forma, los métodos o los medios para involucrar a los actores privados en la transformación de problemáticas sociales. ¿Cómo se hace este involucramiento? A través de la relación Estado-empresa social. ¿Sí? A través de esa lógica de corresponsabilidad se entiende que esa relación Estado-empresa social es lo que genera el involucramiento de los actores privados para pues, el apoyo a los proyectos sociales. En estas lógicas, pues entendemos que la inversión privada se nos viene a configurar como un nuevo espacio donde hacemos el relacionamiento, obtenemos también las oportunidades de generar puentes configurados desde el relacionamiento en lo público-privado y desde lo privado-privado para la gestión de esas oportunidades de impacto que nos permiten estas alianzas interinstitucionales con los actores propios de la esfera del capital privado de la sociedad. Algunos elementos que han sido fundamentales, por ejemplo, para la gestión de proyectos y especialmente para la gestión de proyectos sociales, ha sido, por ejemplo, cómo hacer los procesos o mecanismos de relacionamiento de lo público-privado. Y ahí ha surgido un término que es muy interesante, que es el tema de las alianzas público-privadas. Entendemos estas alianzas público-privadas como la oportunidad que tenemos de enrutar acciones mancomunadas, acciones orientadas a través de procesos de financiación, de procesos de cooperación,
de apoyo técnico, metodológico, logístico u otros, a través del relacionamiento entre las entidades públicas y las entidades del sector privado. Esto, por ejemplo, ha permitido que se puedan impulsar distintos tipos de proyectos y especialmente proyectos sociales a partir de diferentes lógicas de cooperación, ¿sí? Donde, por ejemplo, siguiendo algunas líneas, por ejemplo, de la cooperación triangular, desde el capital privado, desde la esfera privada, se adelantan los procesos de financiamiento, desde la esfera de los entes o instituciones públicas, se adelanta el desarrollo o la posibilidad de adelantar ejercicios de cooperación técnica y apoyo técnico para el desarrollo de proyectos sociales y un tercer actor como proponente ejecutor, llámese entidades sin ánimo de lucro, organizaciones no gubernamentales, organizaciones comunitarias o por el estilo, que se encargan de hacer la propuesta y la ejecución de las iniciativas de propuestas de innovación social. En esa línea, pues vemos que el relacionamiento de lo público-privado, pues a través de la responsabilidad social empresarial, nos permite adelantar ese involucramiento de los actores privados y un involucramiento que esté en relación con las diferentes factores, procesos y propuestas propias de las comunidades, de los territorios en los cuales se está trabajando y en los cuales o con los cuales y desde los cuales pues adelantamos todo este ejercicio de gestión de proyectos. En esta misma línea, pues cuando hacemos o cuando obtenemos este financiamiento de las empresas o desde el capital privado para los proyectos sociales, vamos a tener un principio base y es el fortalecimiento de la colaboración entre el sector social y el sector empresarial. A partir de estos ejercicios de colaboración, de relacionamiento, pues estamos teniendo la oportunidad, la posibilidad de generarnos procesos, nuevos espacios para adelantar un financiamiento adecuado con las diferentes dinámicas sociales, políticas, institucionales, ambientales o territoriales propias de los territorios donde pues se está adelantando o se está proponiendo el ejercicio propio de los proyectos sociales. En este sentido, pues debemos partir primero de comprender qué es la responsabilidad social empresarial. Cuando hacemos este ejercicio de comprender qué es la responsabilidad social empresarial, partimos de, discúlpenme un momentico, ya, perdón, partimos de entender que la responsabilidad social empresarial tiene como primer objetivo, como línea base, o como o ese lineamiento estratégico, perdón, lo voy a poner más bien esos términos, como la contribución al desarrollo sostenible. ¿Sí? Cuando partimos de la contribución al desarrollo sostenible, vamos a mirar que este concepto de responsabilidad social empresarial, pues en este preciso momento, pues ha tomado una profunda importancia desde o en razón a los impactos ambientales, sociales y económicos que pueden generar las organizaciones de capital privado a nivel mundial y a nivel territorial. Si parte de este ejercicio de la responsabilidad social empresarial no está solamente encauzado en hacer como un ejercicio de costo-beneficio alrededor de los impactos o de los posibles impactos que pueda hacer la gestión o el desarrollo del capital privado en los territorios, sino también en pensar en líneas futuras, pensar en procesos futuros, pues como estas mismas ejercicios, estos mismos procesos u organizaciones que provienen de la esfera de lo privado, también generan contribuciones al desarrollo sostenible. Si generan unos procesos no solamente de integración del costo-beneficio a los impactos, sino en una proyección de cuál va a ser la visión futuro de los territorios, reconociendo que también el capital privado hoy hace parte y es una realidad en la gestión de lo social, en la gestión de la responsabilidad conjunta y mancomunada del manejo de los territorios, del manejo de las diferentes formas de desarrollo. Así en esta misma línea, pues cuando hablamos de la responsabilidad social empresarial, se parte de la transformación en la comprensión en este concepto, en estos términos. Podemos ver que especialmente pues con toda la discusión de la nueva agenda pública, ¿sí? Discusión que viene desde la primera década del 2000, que se fortalece desde la
desde la década 2010-2020, pues existe una lógica de generar una conciencia o de generar procesos más conscientes alrededor de la necesidad y los beneficios de un comportamiento socialmente responsable desde el capital privado o desde la esfera privada, donde estos procesos de concientización, de identificar las necesidades y los beneficios de un comportamiento socialmente responsable, también hacen la necesidad o nos conllevan al reconocimiento crítico de las empresas alrededor, o bueno, del capital privado, como la posibilidad también de medir, de generar escenarios de medición desde su desempeño integral y su habilidad para continuar operando de manera eficaz en relación con el desarrollo sostenible, el desarrollo sustentable y el desarrollo también de los diferentes procesos que pueden afectar o que están generando las transformaciones de los territorios. Eh, Esto, por ejemplo, es un factor clave dentro del mundo del capital privado y especialmente dentro del mundo empresarial, porque actualmente puede ser o no socialmente responsable, se nos ha convertido en un factor clave para determinar qué tan competitiva es una organización. Muchos procesos, muchos ejercicios hoy, eh, en el marco también de la diversificación económica y la diversificación del capital privado, están adelantando múltiples procesos para entender cómo se adelanta o cómo se desarrollan estos procesos o estos programas de responsabilidad social empresarial en un horizonte de futuro, ¿sí? En un horizonte de entender no solamente qué tan competitiva es esta organización, estas organizaciones, sino también en el marco de esa competitividad, cómo generan, que valga la redundancia, una ventaja competitiva desde el apoyo y el impacto de lo social. Esto, por ejemplo, pues ha sido la posibilidad también de transformar muchas lógicas y dinámicas que se venían dando dentro del capital privado. ¿Sí? Entre, por ejemplo, sectores o esferas de lo privado que han estado muy apegadas al tema de la explotación de recursos naturales, de recursos no renovables, donde pues ha primado una lógica de desarrollo de la responsabilidad social empresarial desde la lógica pues de costo-beneficio, mientras que en otras formas de capital privado y especialmente en marco de diversificación económica, pues hoy vemos pues otras lógicas, otras dinámicas respecto a cuál es el impacto de mi ejercicio organizacional y eso cómo está generando una transformación de lo social. En esta línea, pues también nos tenemos que pensar cuáles son esos beneficios de la responsabilidad social empresarial. Y esto pues lo voy a denotar muchos desde la esfera de cuáles son los beneficios que le genera al capital privado el desarrollo de procesos o de líneas de financiamiento para los proyectos sociales. En ello podemos ver que en términos de los beneficios, pues hablamos de que contar con la clasificación de una empresa socialmente responsable hoy es requerimiento para competir en mercados internacionales, mejora la percepción de los grupos de interés. Hablamos de que estas empresas socialmente responsables, pues hoy o en actualmente, pues ganan una legitimidad y una aceptación social en el marco de los desarrollos de los procesos de generación de renta y capital que se adelantan y además pues una correcta implementación de los programas de responsabilidad social generan ventajas competitivas tales como mayor acceso a capital y mercados, aumento de la reputación organizacional o fomento de una confianza pública o una mayor confianza pública que también redunda en el aumento de ingresos y beneficios. En esta misma línea o en estas mismas lógicas podemos ver que cuando fundamentalmente el ejercicio empresarial, ¿sí? El ejercicio de responsabilidad social empresarial lo empezamos a mirar a partir de cuáles pueden ser como esos valores de más o esos plus cuando se hace este tipo de procesos alrededor de proyectos sociales, generan como los siguientes ejercicios de beneficio. Por un lado, primero, y digamos que también muy apegado a la lógica costo-beneficio, el tema de las exenciones tributarias. Sí, y por eso me paro en este momento desde el ejercicio empresarial, desde el ejercicio del capital privado para el diálogo. Las empresas cuando aportan en estos procesos de financiación a proyectos sociales, da la posibilidad o genera la posibilidad o la línea para generar participación en exenciones sobre las tasas impositivas a sus rentas y a su patrimonio. Esto, por ejemplo, lo vamos a ver un poquito más adelante cuando hablemos, por ejemplo, de la convocatoria COCREA. Y ahí lo vamos a desglosar un poco más.
Segundo elemento, segundo beneficio, el tema del aumento de los indicadores financieros. Como les he venido contando en algunas clases anteriores o en algunas sesiones anteriores, la creación de ese impacto social empresarial hoy es un valor apetecido en varias bolsas de valores, especialmente en la bolsa de valores europea y en bolsas de valores, por ejemplo, asiáticas, como lo es la bolsa de valores de Shanghái, como lo es la bolsa de valores de Tokio, entre otras, donde hoy juega o toma un gran protagonismo el tema de los indicadores de valor social. Estos indicadores de valor social, hoy como un valor de más apetecido en las bolsas de valores, vienen o son provenientes de la creación del impacto social. Esa creación del impacto social redunda en el incremento del valor accionario de una empresa, del capital privado, en las bolsas de valores. Esto pues a través de procesos que permiten demostrar cómo estas conglomerados o capitales privados hoy están generando procesos que permiten aumentar la transformación social y crear ventajas competitivas a nivel social. Si bajo esta lógica de las ventajas competitivas a nivel social, también se generan estimaciones económicas, se generan estimaciones en la bolsa bursátil. Y pues, ¿quiénes son las grandes beneficiadas? Pues los conglomerados, el capital privado. Y por otro lado, también como un beneficio que podemos ver es el tema de la retribución económica producto de alianzas. Si todo este ejercicio de la responsabilidad social empresarial está muy movido por la lógica de la alianza, si la alianza con actores comunitarios, la alianza con entidades públicas, la alianza con territorios, con entidades sin ánimo de lucro, con organizaciones no gubernamentales que me permiten desde el ejercicio del capital privado apoyar procesos que se vienen adelantando, que se quieren fortalecer o se quieren implementar. Además de esta línea o de esta lógica, la visibilización de sus proyectos comunitarios con participación empresarial también genera el capital privado oportunidades, que puede ser, por ejemplo, de comunicación efectiva y alianzas comerciales comunitarias. Estas, pues, me van a permitir unos elementos que además son de mucha importancia para el capital privado. Por un lado, si por ejemplo genero procesos de alianza económica en el marco de proyectos productivos, pues voy a poder facilitar el ingreso de flujos de cajas por mercadeo. También puedo adelantar procesos de marketing y visibilización en medios y visibilización de marca por parte de un capital privado, en este caso, por ejemplo, por parte de una empresa. Y a partir de eso, generar una mayor referenciación en términos de capital social para los procesos que adelanta los procesos de renta y patrimonio adelantados por el capital privado. Y, por supuesto, el tema del posicionamiento de los productos, ¿sí? El posicionamiento de los productos desde el capital privado a partir de estos ejercicios de impacto social y de sostenibilidad social y territorial. Ahora bien, en el marco de esto, pues es bueno que nos pensemos cuáles son o cómo pensarnos los elementos de importancia para la gestión de proyectos desde la iniciativa privada o a partir de la iniciativa privada. Hay tres elementos que son fundamentales para poder hacer esta gestión, ¿sí? Para poder adelantar los ejercicios de gestión a partir del capital privado. Lo primero, preparemos una propuesta clara y atractiva. Si cuando hablamos de una propuesta clara y atractiva, la podemos ver en cuatro líneas, en cuatro ejes temáticos. Primero, la descripción del proyecto. Sí, va a ser muy importante que expliquemos de manera concisa, de manera atractiva, el objetivo, los beneficiarios, el impacto esperado, la metodología de implementación. Que pues claro, esto puede ser una recomendación general para las diferentes lógicas o líneas de financiamiento de proyectos, pero que, por ejemplo, en el caso del sector privado o de las iniciativas financiadas a partir del capital privado, toma muchísima importancia porque es así como, perdón que lo ponga en estas lógicas, pero es para que se entienda o lo podamos comprender pues como de otras formas, poder tener la oportunidad de mostrar el proyecto de la manera más óptima posible y a partir de ello pues tener la garantía de la consecución propia de los recursos a través de estas líneas de financiación, en este caso es del capital privado.
Segundo lineamiento, segundo eje estratégico cuando preparamos una propuesta clara y atractiva para el capital privado. El tema de notar los beneficios para la empresa. Detallemos cómo el proyecto social pues, puede generar un reconocimiento, puede generar visibilidad, puede hacer mejoras en la imagen corporativa, puede generar beneficios relevantes para la empresa o para el capital privado al cual nos estamos acercando en estas líneas o en estas lógicas. Esos beneficios los podemos ver desde diferentes formas y cómo pueden contribuir al desarrollo sostenible, cómo contribuyen al impacto socioterritorial, cómo contribuyen también desde las lógicas costo-beneficio y se ven beneficiados desde el capital privado a partir de la financiación de proyectos sociales. Hagamos mucho énfasis en cuál puede ser ese beneficio, cuál es esa retribución o como se conoce, por ejemplo, desde las líneas o desde algunas escuelas económicas, cuál es la tasa de reinversión de lo social, ¿sí? Cuál es la tasa de retorno que le genera el capital privado el desarrollo de estos proyectos sociales o el apoyo o la financiación a estos proyectos sociales. Siempre pensémonos en los beneficios para la empresa cuando estamos preparando una propuesta clara y atractiva a partir de esa lógica. ¿Cuál es la tasa de reinversión social? ¿Cuál es la tasa de retribución o cuál es la tasa de retorno? ¿Sí? ¿Cuál es esa tasa de retorno que me genera el financiamiento de estos proyectos? Tercer lineamiento estratégico, la propuesta de valor. Definamos qué hace que este proyecto sea único y valioso y por qué ese capital privado o esta empresa pues debe considerarlo para su financiamiento. ¿Cuál es ese plus de innovación? ¿Cuál es ese plus de creatividad? ¿Cuál es ese plus de valor en el cual nosotros decimos, este proyecto necesita, requiere y es pertinente que adelantemos estos procesos de financiación a partir pues, de estas lógicas de financiación? Y pues por último o último lineamiento estratégico, cuando queremos preparar una propuesta clara y atractiva, la justificación del financiamiento. Expliquemos cómo esta financiación va a permitir los objetivos y el impacto esperado. Pues, ¿por qué la empresa? Pues, ¿por qué la empresa? Hagamos la pregunta, ¿por qué la empresa debe invertir en este proyecto? Frente a lo que estabas comentando, Didier. Claro, la tasa de retorno es netamente financiera, sino que lo pongo es como metáfora. ¿Sí? Claro, entendemos que, por ejemplo, la tasa de retorno, si la vemos desde los elementos propios de la economía, pues es eminentemente financiera. Pero pensemos esa tasa de retorno no solamente en el proceso de lo económico, sino solamente en el retorno de lo financiero. ¿Sí? ¿Cuál es esa tasa de retorno en diferentes dimensiones? Utilicemos esa categoría, ese concepto, pues que tanto lo hemos visto en economía, ampliándolo hacia cuál es el retorno, ¿sí? ¿Cuál es el retorno para el capital privado? No solamente en términos de lo financiero, sino en términos de, por ejemplo, el retorno en lo social, en lo retorno en lo económico, retorno en lo cultural, sí, muchas dinámicas o escenarios donde pues hoy el ejercicio de lo empresarial pues ya ha avanzado más allá a las lógicas del costo-beneficio. Segundo elemento de importancia cuando hablamos de estos procesos de financiación a través del capital privado. ¿Sí? Establezcamos una relación sólida. Cuando hablamos de establecer una relación sólida, hay tres lineamientos o tres lineamientos estratégicos desde los cuales pues debemos trabajar. Por un lado, investiguemos esto, primera recomendación, investiguemos y seleccionemos las empresas. ¿Sí? Identifiquemos el capital privado de las empresas que tengan una alineación con los valores y los objetivos del proyecto social. Esto, por ejemplo, tiene mucha relación con el tema de la estrategia de cooperación, elemento pues, que tuvimos la oportunidad de ver hace algunas sesiones. Estratégicamente identifiquemos el capital privado, las empresas y si están de acuerdo con el proyecto social. Sí, esto porque es necesario, porque muchas veces se nos generan muchas oportunidades, pero si no lo hacemos de manera estratégica, puede que queden o varias volando o no sepamos en dónde hacer las veces de presentación de los proyectos sociales y también se nos puede presentar que no estén alineadas o que sean, por ejemplo, oportunidades de financiación desde el capital privado que entren o que se pongan en contravención con las situaciones, la historia propia de los territorios, de las comunidades, de las poblaciones con las que estamos trabajando.
el caso que les traje hace algunas sesiones. El caso, por ejemplo, ahorita en Mocoa Putumayo y en el Bajo Putumayo. Claro, ¿hay oportunidades de financiación de proyectos sociales por parte del capital privado? Sí, pero pues estas oportunidades de financiación están están directamente ligadas a permitir y posibilitar procesos de explotación de cobre y explotación de oro como recursos no renovables en escenarios donde pues la comunidad le ha planteado a estas empresas o este conglomerado que quiere adelantar esta gestión de proyectos sociales, pues que no va a permitir los procesos de explotación de oro ni de explotación de cobre en Mocoa y en el Bajo Putumayo. Sí, siempre pensémonos eso, la alineación con los valores y objetivos del proyecto social y con el contexto y condiciones propias de los territorios donde se va a trabajar estos ejercicios y donde pues se puede generar y agenciar estas posibilidades. Segundo lineamiento estratégico cuando establecemos una relación sólida. Contactémonos y reunámonos. Establezcamos el mejor contacto con las empresas, el contacto más directo y organicemos los espacios de reunión, los espacios para conocernos, para pues desarrollar el diálogo de tal manera pues que nos permitan o esto nos permita ser conducentes a la presentación de las propuestas y a la discusión de las posibilidades de colaboración y cómo se van a dar estas posibilidades de colaboración. Y un tercer lineamiento estratégico, cuando hablamos de establecer una relación sólida, es mantengamos o el mantenimiento de las relaciones, desarrollar, mantener procesos de comunicación continua y transparente con el capital privado, pero también con las comunidades, nos va a permitir informar sobre el progreso del proyecto, sobre el fortalecimiento de la confianza, como también de aquellos mínimos y máximos, quiero que esto también lo tengamos muy en cuenta, cuáles son los mínimos para adelantar una gestión que esté acorde con las necesidades de la comunidad y también con los intereses de las comunidades y de los territorios y cuáles van a ser esos máximos también de negociación y de acuerdo. ¿Sí? Elementos que son muy necesarios cuando hablamos de pues, cómo hacer la consecución de financiamiento a través de eh, estas lógicas del capital privado. Y en una tercera línea, o en un tercer elemento de importancia, el tema de las métricas y la evaluación. Esto, por ejemplo, es demasiado importante cuando hacemos todos estos procesos desde el capital privado y es el tema de con qué contamos para medir y evaluar el impacto que queremos generar y la presentación de esos resultados ante, por ejemplo, entidades propias del capital privado, porque pues esto también va a servir para el desarrollo de los diferentes beneficios pues que sean conducentes a los procesos pues, que adelanta también el capital privado en el marco de la responsabilidad social empresarial. El tema entonces, por ejemplo, de los indicadores de impacto. ¿Cuáles son esos indicadores claves que nosotros podemos establecer para evaluar los impactos del proyecto y de tal manera que se demuestre la efectividad en la inversión que se está generando sobre ese proyecto social? Y en esta misma línea, pues también va a ser muy importante, por ejemplo, los informes de progreso. Si toda la realización de los informes periódicos que nos permitan comunicar al capital privado, a la empresa, como también a las comunidades con las cuales se vienen trabajando estos proyectos sociales bajo la lógica de la responsabilidad social empresarial sobre pues cómo se ha generado el progreso del proyecto y los resultados obtenidos. Ahora bien, ya comprendiendo un poquito como pues bueno, cuáles son como estas líneas, estas dinámicas dentro de la cooperación privada, y omitan por favor esta parte de cooperación internacional, me quedé ahí como volando de la plantilla de la diapositiva, omitan por favor esta internacional. Cuando hablamos, bueno, no, perdón, sí, no, perdón, no lo omitan, es mucho, muy importante. Continuando. Cuando hablamos de la responsabilidad social empresarial, hay que verla desde sus diferentes niveles o espacios donde podemos hacer los procesos de gestión de proyectos y gestión del financiamiento para los mismos. En esta línea y en estas dinámicas, desde lo internacional o desde la escala internacional, existe una serie de fundaciones ligadas a los procesos de responsabilidad social empresarial
que adelantan estos procesos de subvención de proyectos. En este caso, por ejemplo, desde el nivel internacional, también algunas desde el nivel nacional, lo trabajan alrededor de convocatorias internacionales, convocatorias abiertas al público, procesos de convocatoria abiertos, donde se plantea la posibilidad, de acuerdo a unos términos de referencia, a el desarrollo de procesos de subvención a proyectos. ¿Cuáles son algunas de las más reconocidas? Eh, Les quisiera traer o quisiera presentarles a ustedes algunas que son como esas organizaciones ligadas a la responsabilidad social empresarial de capital privado y de conglomerados de capital privado que, ejemplo, en Colombia han adelantado varios proyectos sociales, la financiación para distintos proyectos sociales. ¿Como cuáles? La Fundación Ford. Sí, la Fundación Ford, que es una organización o una fundación eh, estadounidense cuya sede pues, queda en Nueva York, se ha dedicado al proceso de financiamiento de programas que promueven la democracia, la reducción de la pobreza, la cooperación internacional y el desarrollo humano. Esta, por ejemplo, es de la responsabilidad social empresarial, es una de las fundaciones de más o de mayor data o con mayor recorrido a nivel mundial. Fundación Ford pues, fue creada en el año 1936, o sea, ya casi un siglo, hace más o menos 90 años, por Edsel Ford y pues Henry Ford, con o bajo las líneas de promoción del bienestar humano. En el caso, por ejemplo, de Fundación Ford, que recibe todo su proceso de subvención a través de la responsabilidad social empresarial de Ford Empresa, ha desarrollado diferentes proyectos, bueno, ha desarrollado la financiación y la subvención a diferentes proyectos en Latinoamérica y especialmente en Colombia, tanto por las líneas de democracia y participación ciudadana, como el tema de bienestar y desarrollo humano, como también una línea especializada que trabajan pues de forma fuerte, que es el tema cultural y protección y promoción de derechos culturales y derechos de comunidades nativo originarias y comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras, que pues han sido pues unas líneas estratégicas que han manejado dentro de sus procesos de cooperación bajo pues esta lógica de responsabilidad social empresarial. La Fundación Bill y Melinda Gates, por ejemplo, esta fundación ha estado muy enfocada en temas de salud y desarrollo global, especialmente en países en desarrollo. Sí se trabajan muchos de estos temas de desarrollo y apoyo a procesos de educación, sí, de inserción, entre comillas, pongámoslo, en el marco de oportunidades para el desarrollo sostenible. La Fundación Hewlett, por ejemplo, ha trabajado mucho lo que es temas o las áreas estratégicas de educación, medio ambiente y justicia social. Y, por ejemplo, en la línea de educación, muchos temas de apropiación social del conocimiento y fortalecimiento de procesos educativos a través de la ciencia, tecnología y la innovación. Y otra, por ejemplo, que también ha trabajado muchos temas aquí en Colombia, ha sido la Fundación MAFRE. Esta Fundación MAFRE, pues, se constituyó en el año pues, de 1975, hace 50 años, y ha desarrollado la gestión de proyectos o la financiación de proyectos en áreas articuladas con las actividades empresariales de MAFRE. ¿Cuáles son esas líneas estratégicas de Fundación MAFRE y pues de MAFRE conglomerado? Todo lo que es acción social y promoción del desarrollo, cultura y promoción del desarrollo cultural, promoción de la salud, prevención y seguridad vial, pues, porque también trabajan mucho todo este tema de seguros viales, y previsión social y seguridad. Estos, por ejemplo, son procesos que se han venido adelantando y que pues han permitido desde esos ejercicios de cooperación pues trabajar proyectos sociales. También, por ejemplo, a nivel, pues actualmente y especialmente, por ejemplo, desde hace unos 2 años, también otras formas, otros espacios desde la responsabilidad social empresarial, desde conglomerados internacionales, pues también han venido trabajando otros tipos de proyectos liderados directamente desde las empresas. Caso, por ejemplo, Nubank. Nubank ha venido trabajando desde ese componente de responsabilidad social empresarial y de proyección social, todo lo relacionado a procesos de educación financiera, a procesos de educación social y finanzas, también impulsando muchísimos proyectos en esta línea
tanto en visibilización en medios como a través de sus estrategias propias de marketing, como a través del desarrollo de líneas y alianzas educativas alrededor de estos temas. Quiero presentarles, por ejemplo, aquí, por ejemplo, la interfaz de Mapfre, para que también pues la podamos tener en cuenta como oportunidades para la búsqueda de financiación. Aquí, por ejemplo, en este preciso momento, les estoy presentando la página de la Fundación Mafre. Eh, Aquí, por ejemplo, nos presenta en su interfaz, ¿sí? Las líneas estratégicas, acción social, que han adelantado en acción social, arte, cultura, educación, divulgación, premios y ayudas, publicaciones, por ejemplo, aquí esto se lo recomiendo mucho. Aquí abajito en este ejercicio promocional de suscribirte a nuestro newsletter. Eh, Esto es una herramienta que, por ejemplo, desde procesos de responsabilidad social empresarial nos sirve hartísimo. Suscribámonos a los newsletters, a los newsletters. En tanto, nos permite conocer, tener la información de primera mano de las convocatorias que se abren, de los proyectos que se están financiando. Muchísimas empresas o lógicas dentro de la responsabilidad social empresarial cuentan con este tema de los newsletters. Eh, que además pues, nos permite pues, tener un conocimiento claro, directo de los procesos que se están adelantando. Pues aquí vemos pues toda la publicidad de los 50 años. Eh, Nos presenta, por ejemplo, el tema de los blogs. Sí, los blogs, por ejemplo, muy interesantes que los manejemos para ir conociendo oportunidades, convocatorias. Eh, Por ejemplo, aquí, digamos, dentro de estas líneas de arte y cultura, vemos que también se están impulsando todo el tema de apoyo a artistas, apoyo a procesos artísticos y a proyectos artísticos que también hacen parte de la gestión de los proyectos sociales. En su línea de acción social, pues los proyectos sociales internacionales que han venido adelantando. Y aquí, por ejemplo, podemos ver, esto es algo que han venido trabajando y que se ha venido trabajando este año en el marco de los 50 años y son los premios sociales de la Fundación MATFRE. Sí, impulso a la investigación. Por ejemplo, aquí tenemos una convocatoria que en este momento pues han venido trabajando como Fundación MAFRE, que la convocatoria ayuda a proyectos dirigidos a niños, niñas y adolescentes, pues que ellos lo retoman desde la lógica de los menores vulnerables. Recomendable, pues también si quieren la podemos mirar en un momento. Aquí, por ejemplo, pues ya se hizo todo este ejercicio de convocatoria a estas propuestas. Vemos, por ejemplo, que dentro de el proceso que ha adelantado MAFRE, pues ha adelantado ayudas, digamos, esto fue, por ejemplo, para el año 2024, de alrededor de 100.000 euros repartido en 20 ayudas. Digamos, por ejemplo, estos fueron unos pequeños fondos de subvención, cada uno de 5.000 euros, o sea, más o menos unos 20 millones de pesos, que pues fue para diferentes territorios, en este caso, por ejemplo, para, más que todo, España. Sí, y así por el estilo. Entonces, recomendación, miremos el tema de las interfaces de las fundaciones ligadas a este tema de la responsabilidad social empresarial. Suscribámonos aquí a las publicaciones, por ejemplo, de estos conglomerados, los newsletter, perdón. Todo eso nos va a servir a nosotros para ir entendiendo pues cómo podemos adelantar las experiencias óptimas de financiación de proyectos. Continuando un poquito pues con todo este tema que hemos venido dialogando el día de hoy, vamos a ir, por ejemplo, a pensarnos o a poder tener la oportunidad de mirar un poco, por ejemplo, cómo se están dando estos procesos de responsabilidad social empresarial a partir de los procesos de cooperación nacional. Existen, y quise traerles, por ejemplo, aquí el ejemplo de algunas fundaciones ligadas a este tema, ligadas a estos procesos de responsabilidad social empresarial y que pues vienen adelantando estos procesos. Esto, por ejemplo, son conglomerados propios, por ejemplo, aquí de el capital privado colombiano y que han apoyado todos estos tipos de procesos. Por ejemplo, la Fundación Andy, pues que viene liderando estrategias de inversión social
desde y a partir de modelos de negocios que promuevan el valor compartido y la sostenibilidad. A través, por ejemplo, de la Fundación Andy, lo que se trabaja es el redireccionamiento a las oficinas de responsabilidad y proyección social de las diferentes empresas que hacen parte de la ANDI, y a partir de allí, por ejemplo, todo el tema de apoyo a procesos productivos, a proyectos productivos, a proyectos sociales que generen una reinversión o tasas de retorno. Ahí sí, como nos lo comentaba Didier, ya desde su lógica pues más eh, pues, económica y econométrica, así, de su reinversión y retorno es a nivel financiero. La Fundación Grupo Social, por ejemplo, la Fundación Grupo Social, pues trabaja más que todo los lineamientos o áreas estratégicas a partir de temas como bien común. Aquí, por ejemplo, vemos que los procesos de responsabilidad social empresarial están especialmente ligados a conglomerados y a procesos de capital financiero, eh, sí, y de capital financiero, de empresas, de seguros, muy metidos en la lógica de desarrollo y bienestar social. Ejemplo, también contamos, por ejemplo, con el tema de la Fundación Luker, ligada pues a la Casa Luker, que trabaja todo lo que es, y especialmente innovación social para desarrollo de equidad, y todo lo que es desarrollo sostenible. Y, por ejemplo, Fundación Luker ha trabajado varios proyectos muy en lógicas de cooperación y de alianza público-privada, ¿sí? Muy lógicas de alianza entre el sector público, el sector privado y además la academia, así muchísimos proyectos que he tenido, por ejemplo, la oportunidad de pues aproximarme y conocer, impulsados, por ejemplo, por ellos. Trabajan mucho el tema de apropiación social del conocimiento, el tema de orientación de proyectos también a partir de instituciones de educación superior, de universidades o por el estilo, hacia la gestión de proyectos sociales y hacia la gestión de lo social. Y, por ejemplo, también podemos contar con el caso de la Fundación Sura. Si la Fundación Sura trabaja todo lo que es bienestar y desarrollo sostenible a través de eh, un principio base, y es el fortalecimiento de capacidades ciudadanas en términos de lo educativo, lo cívico como entendido como la participación ciudadana, y lo cultural como ejes de transformación en América Latina. Aquí, por ejemplo, pues me voy a permitir mostrarles un poquito la interfaz de Fundación Sura. Esta, por ejemplo, que les estoy proyectando en este momento en pantalla, es la página de la Fundación Sura. Pues como aquí ustedes lo pueden ver, pues se deja muy, como, de forma como muy reiterativa el tema del apoyo al desarrollo de iniciativas sociales. Ejemplo, Fundación Sura es de las que más trabaja proyectos sociales sin retorno, sino desde la lógica de bancos propios de proyectos que se buscan apoyar. Aquí, por ejemplo, podemos ver cuáles son los enfoques que trabaja o las líneas de inversión social de la Fundación Sura. Por un lado, calidad educativa, y en calidad educativa todo lo que es desarrollo de habilidades en educadores, en este caso de profes, pedagogos, formadores, programas de fortalecimiento de habilidades en estudiantes y becas de educación superior, que aquí pues fundamentalmente se trabaja desde la beca Nicanor Restrepo. La promoción cultural como línea de inversión social, donde se trabajan bajo tres ejes: por un lado, fortalecimiento de artistas y emprendimientos culturales, los programas de formación y apropiación cultural, y sostenibilidad financiera y técnica de organizaciones culturales. Y desde, por ejemplo, la línea de ciudadanía y construcción democrática, se trabaja de manera recurrente el apoyo a proyectos desde la generación de conocimiento, el apoyo a centros de pensamiento y programas de construcción de ciudadanía y democracia. Aquí, por ejemplo, esto es muy interesante. Aquí hasta la Fundación Sura cuenta con un quiz. Ese quiz permite analizar si la entidad postulante de un proyecto está alineada con los propósitos, con los objetivos de cooperación de la Fundación Sura. Este quiz, cuando lo tomamos, pues tenemos la oportunidad de ranguearnos, o bueno, no ranguea, si estamos en una prioridad alta, una prioridad media, una prioridad baja de financiación por parte de Sura, y si
contamos con todos los requisitos que ellos pueden solicitar como fundación para la financiación de proyectos. Muy recomendable, ya les comparto igualmente la página a través del chat para que ustedes también pues, puedan tener la oportunidad también de tomar el quiz también de una manera muy interactiva. Aquí, por ejemplo, nos da también la información de cómo es el proceso de selección de iniciativas a través de la Fundación Sura para la postulación de proyectos sociales. Entonces, ¿cuáles son los pasos, por ejemplo, entre Fundación Sura? Primero, crear la cuenta. ¿Sí? Siempre vamos a necesitar una cuenta para poder subir los proyectos. Segundo, pues postular la iniciativa. En un tercer momento, pues como tal Fundación Sura a través de sus equipos de proyectos y de formulación y evaluación de proyectos, pues analizan la iniciativa y notifican el estado de la misma. Para esto, pues se toman de 8 a 12 semanas. En el caso, pues, de que la iniciativa sea aprobada, pues desde la Fundación Sura se hace todo el acompañamiento al proceso de inversión y gestión social, ¿sí? Es decir, a todo el proceso de implementación de los proyectos. Y esto, por ejemplo, en esta última etapa, eh, que es algo, por ejemplo, muy interesante de Fundación Sura, se hace mucho énfasis en que el cierre y la valoración de los aprendizajes, es decir, los procesos de evaluación de los proyectos y el cierre de los proyectos se hace de manera mancomunada entre pues la empresa, entre el capital privado y entre Fundación Sura y los ejecutores proponentes de la iniciativa, En esta misma línea, pues podemos ver, podemos, por ejemplo, aquí nos da la oportunidad para la postulación, ¿sí? De la misma, y pues nos hace, por ejemplo, algunos ejemplos para presentarnos eh, cuáles han sido esos proyectos que se han venido pues impulsando. Por ejemplo, en este caso de laboratoria, que pues trabaja todo lo que es economía digital en términos de diversidad, inclusión, ventajas competitivas y oportunidades de manera equitativa desde procesos de las economías digitales. Ya igualmente les voy, bueno, digamos, por ejemplo, bueno, ya les comparto esta página para que ustedes pues la puedan tener y pues también la puedan hacer parte de los procesos de cooperación que ustedes deseen adelantar. Ahí les acabo de compartir por el chat la página de postulaciones de la Fundación Sur. Listo, en esa misma línea les quisiera pues preguntar a ustedes, antes de continuar, ¿tenemos alguna pregunta, algún elemento de reflexión que ustedes deseen sumar aquí a la sesión? ¿Cómo les ha parecido pues esta información que hemos querido compartirles con ustedes? ¿Todo entendible? ¿Vamos bien? Listo, entonces vamos a continuar. En esta misma línea, quisiera, por ejemplo, presentarles una de las convocatorias también. Esto, por ejemplo, viene muy desde la lógica de lo público-privado y desde las alianzas público-privadas que les estaba comentando. Eh, y es desde esta misma lógica de responsabilidad social empresarial la convocatoria de COCREA, que pues se las he mencionado en varias ocasiones y en sesiones anteriores. COCREA, que es liderada desde el Ministerio de Cultura. Sí, esto es un proceso que se lidera directamente a partir del Ministerio de Cultura. Eh, es una corporación mixta, esta corporación mixta sin ánimo de lucro promueve todo lo que es procesos de sostenibilidad del ecosistema cultural y creativo en Colombia. CoCrea en sus fines o en su fin como corporación se encarga pues de conectar, de promover el diálogo entre las comunidades creativas, en este caso comunidades creativas culturales
la empresa privada y el sector público. ¿Con qué propósito? De potenciar proyectos en los territorios. Esta lógica, bueno, esta convocatoria o lo que conocemos o se comprende como la convocatoria COCREA, lo que busca es adelantar la financiación de proyectos a través de una serie de beneficios para las empresas, para el capital privado, desde proyectos que han sido priorizados a través de los equipos de formulación y los equipos de evaluación de proyectos del Ministerio de Cultura y de la corporación COCREA. En esta línea y digamos en esta lógica, entonces lo que hacemos a través de CoCrea es año tras año, ellos abren pues las convocatorias para la presentación de proyectos y se seleccionan de esos proyectos que se han presentado a través de procesos de ponderación y evaluación los mejores proyectos que pueden ser susceptibles de entrar dentro de la cartera de proyectos de la convocatoria CoCrea y generar a través de eso una serie de beneficios para que el capital privado pues pueda patrocinarlo, voy a poner estos términos, la implementación de estos proyectos sociales o estos proyectos culturales. ¿Cuáles son, por ejemplo, esos plus para el capital privado a través o bueno, que genera la convocatoria CoCrea? Por un lado, a nivel económico, todo lo que es ahorro en impuestos generan procesos de exención tributaria a través de la convocatoria CoCrea, el tema del mejoramiento en los entornos de inversión, generación de ocupación, retorno con una rentabilidad adicional cuando, por ejemplo, son proyectos de inversión a nivel organizacional para las empresas o para el capital privado, visibilidad, posicionamiento y valoración de marca, relacionamiento estratégico, logros reputacionales, elementos pues que ya habíamos tenido un poquito la oportunidad de ver anteriormente. A nivel social o desde la dimensión social, pues mejor y mayor interacción con los grupos de interés y con las comunidades impactadas por el proyecto. Y bueno, por ese lado. Y a nivel cultural, pues la dignificación de la diversidad cultural del país, la construcción y el apoyo a la construcción de narrativas y de contenidos de nación a nivel pues pluridiverso y la inspiración a los grupos de interés a los cuales se les quiere llegar o a los cuales pues el capital privado de estas empresas quieren llegar a través de sus procesos adelantados a partir de la responsabilidad social empresarial. Ahora bien, quisiera, por ejemplo, presentarles cómo funciona un poco la iniciativa CoCrea, ¿sí? O la convocatoria de CoCrea. En este caso, por ejemplo, en esta línea del incentivo tributario en la declaración de renta, CoCrea, a través de sus procesos, tiene como uno de los mayores elementos de beneficio de esta convocatoria y es el tema del incentivo tributario a la declaración de renta. En este incentivo tributario a la declaración de renta se comprende que para las empresas que generen donaciones, sí, que generen aportes para un proyecto social que se encuentre inscrito dentro de la base de datos, dentro del banco de proyectos de CoCrea, se le genera una exención tributaria del 165% sobre su base gravable. Es decir, por ejemplo, nos pone CoCrea este ejemplo. Si digamos, los ingresos de una empresa fueron de 1.000 millones de pesos. Esta empresa decide invertir en ese proyecto cultural, en ese proyecto creativo, 100 millones de pesos. Cuando hacemos la multiplicación entre el porcentaje que CoCrea pues genera en beneficio o en incentivo tributario, es decir, del 165%, nos va a generar que una deducción de la base gravable de 165 millones. Entonces, es decir, si la renta gravable en un primer momento de esa empresa era de 1.000 millones de pesos, menos o haciendo la resta de esta deducción de la base gravable, nos va a quedar sobre 835 millones para una empresa o para un capital privado. De este ejercicio, pues quiere decir que el impuesto que tendría que pagar, por ejemplo, en este caso, que tendría que haber sido por esos 1.000 millones, pues 350 millones de pesos, ahora pues nos va, este capital privado, esta empresa, pues va a tener que pagar un impuesto de 292 millones. Es decir, ha generado un ahorro en el pago de impuestos de 57,8 millones, es decir, este es el aproximado, 57,8 millones de pesos
que se ahorra una empresa, un capital privado, por cada 100 millones de aportes a proyectos culturales y creativos pues, que estén enmarcados o que hagan parte del banco de proyectos de la convocatoria COCREA. Quisiera, por ejemplo, presentarles en un primer momento, la interfaz de COCREA para que podamos también conocer un poquito pues, este proceso, por ejemplo, que están adelantando. Aquí, por ejemplo, podemos ver, esta es la página de COCREA. En este momento COCREA pues tiene abierta la convocatoria para presentación de proyectos. Como nos lo indica el relojito de COCREA en la convocatoria 2025, que en 21 días, bueno, 22 días, para la presentación de proyectos para inscribir las propuestas en las distintas modalidades. ¿Qué tipo de modalidades, por ejemplo, maneja COCREA? Aquí, por ejemplo, podemos ver la estadística de los datos oficiales actualmente de la convocatoria COCREA 2025. Entonces, ejemplo, de acuerdo, por ejemplo, con los datos que se manejaron para el 2024, se postularon 352 proyectos. De esos 352 proyectos fueron avalados y validados 57 proyectos, y de esos 57 proyectos en este momento se encuentran en marcha, se encuentran en ejecución 27 proyectos. En el caso de COCREA, por ejemplo, se trabaja mucho la lógica de aportantes y de proyectos. Aquí, por ejemplo, podemos ver cuáles son los territorios en este mapa, podemos encontrar cuáles son los territorios donde en este momento se están desarrollando proyectos. Digamos, en este caso, la convocatoria COCREA cobija casi la totalidad de territorios departamentales del país, incluido San Andrés y Providencia, donde también se están ejecutando proyectos bajo la modalidad COCREA. Tenemos también, por ejemplo, cuáles han sido las experiencias, los asociados. Y aquí, por ejemplo, en aportantes, pues los beneficios que ya les estaba comentando, el incentivo tributario. Aquí encontramos también, por ejemplo, la calculadora tributaria. Y en este lado, por ejemplo, los proyectos que han venido pues adelantándose a través de la convocatoria COCREA. Entonces, por un lado, por ejemplo, Origen Fest, Cultura del Bienestar, la Feria Internacional del Libro de Bogotá, que también fue subvencionada a través de esta lógica de COCREA. Entre Rajaleñas y Sanjuaneros, en este caso este es un proyecto que se está adelantando en este momento en Aipehuila, y así por el estilo. Entonces, como ustedes pueden ver, este es un ejercicio pues bien interesante, por ejemplo, es de lo que plantea COCREA para pues adelantar procesos de posible financiación de proyectos. Aquí, pues, por ejemplo, es muy importante que tengamos en cuenta, pues, algunas lógicas que ellos manejan dentro de COCREA, y son los proyectos con aportante identificado eh, y los proyectos sin aportante identificado. Cuando, por ejemplo, se habla de los proyectos sin aportante identificado, son aquellos proyectos que buscan hacer parte del banco de proyectos, pero que pues al momento no cuentan con un tercero, sí con una empresa y o capital privado que ya les haya dicho, les vamos a ayudar con este proceso, vamos a hacer los procesos de implementación a través de nuestro capital. Esa, por ejemplo, es la convocatoria que cierra en 22 días. Pero, por ejemplo, cuando los proyectos están bajo la lógica de PAT, proyectos con aportantes de terceros o proyectos con aportante identificado, son mucho más lapsos los procesos, y, por ejemplo, esta convocatoria para proyectos que ya cuentan con los aportantes identificados, ¿sí? Con las empresas o personas jurídicas o naturales que van a adelantar este ejercicio pues, de financiamiento, de financiación de proyectos. Las convocatorias suelen cerrar sobre septiembre u octubre para poder lograr tener estos beneficios o incentivos tributarios.
Eh, Eso por ese lado. Entonces quisiera preguntarles cómo les ha parecido este tema, ¿sí? El tema, por ejemplo, de cooperación privada y en estas lógicas desde el sector privado, qué reflexiones les ha suscitado, cómo lo ven, también qué elementos de crítica encuentran ustedes o si no encuentran elementos de crítica o qué preguntas les genera, qué escenarios también, por ejemplo, qué posibles desafíos ustedes pueden identificar que nos genera estos procesos. Flower, siga, por favor. Eh, Andrés, no, pues yo creo que pues todo esto, información que tú nos has dado es muy importante para nosotros, pero realmente lo creo que todo radica es en una buena estructuración del proyecto, ¿no? Y saberlo cómo, pues, entre comillas, cómo venderlo, que es la parte, pues, que de pronto a veces tiene uno dificultades, porque pues de pronto uno conoce a qué empresas, qué fundaciones puede uno llevar un proyecto, pero por lo menos lo que tú nos explicaste ahora rato, de preparar la propuesta, de escribir el proyecto, los beneficios, todo eso, entonces eso es lo que de pronto allí puede uno tener allí una talanquera, porque dependiendo de cómo esté bien estructurado el proyecto, pues yo creo que la posibilidad de financiación eh, sería pues muy buena, ¿no? Entonces, pero lo que tú nos estás explicando y todo me parece que es muy interesante para nuestros objetivos para la cual nos inscribimos en este curso y ha sido muy valiosa tu información, pero entonces yo creo que todo radica en una buena estructuración del proyecto, no sé. Gracias, Flower. Sí, en efecto. Para adelantar todos estos ejercicios, sí, de búsqueda de estas opciones de financiación, la estructuración del proyecto. Gracias, Carla, y gracias, Flower, y gracias, compañeros y compañeras. Eh, es muy importante el tema de la estructuración del proyecto, sí. Perdón que lo pongamos en estos términos, pero pues, digamos, en estas lógicas de la cooperación privada, pues va mucho el tema de cómo puedo vender el proyecto. Sí, cómo podemos hacer el ejercicio de venta del proyecto. Al final, pues es la relación que también se marca en el mercado y que es la relación en la cual, pues, es el ambiente propio del capital privado de las empresas y, pues, de estas lógicas de financiación. En esa misma línea, una estructuración correcta de proyecto, una buena estructuración y además de la estructuración, ¿sí? El tema de la presentación, cómo nosotros presentamos el proyecto, que por eso hace, pues hace poquito pues tenía la oportunidad pues de presentarles este tema de preparar una propuesta clara y atractiva, ¿sí? La presentación de la propuesta pues va a ser elemental para poder comprender hacia dónde desarrollar pues estos procesos. Perdón un momento. En esta línea, sí, cuando nosotros hablamos de presentar, o bueno, pongámoslo en esta lógica así, de vender la iniciativa, pues debemos partir de esos elementos, cómo vamos a escribir el proyecto, cuáles son los beneficios, cuál es la propuesta de valor, cuál es la justificación del financiamiento, Flower. Sí, no, pero por lo menos esta parte, a mí me parece esta parte muy interesante. Esto tendría que ser en que en la parte de justificación del proyecto o en un resumen ejecutivo, o sea, ¿cómo uno haría para por lo menos estos 1, 2, 3, 4 ítems que son muy importantes, ¿dónde los metería uno? Allí es donde yo quiero que me des como una luz, mejor dicho, o que nos des una luz. Listo, gracias por la pregunta, Flower. Yo les recomiendo, mándelo por dos líneas, ¿sí? Por un lado, ya por ejemplo ustedes en el módulo tienen la ficha técnica de perfil de proyecto, así como esa ficha resumen de perfil de proyecto.
A esa ficha, por ejemplo, de perfil de proyecto, súmele una categoría más de beneficios para la empresa. Y cuando, por ejemplo, se habla de la propuesta de valor, ¿sí? Recordemos un poco, en la ficha de perfil técnico de proyecto se habla de cuáles eran los impactos esperados de la iniciativa del proyecto social. Cuando, por ejemplo, vayamos a hacer esta presentación ante el capital privado, ante procesos propios del capital privado, mandemos, por ejemplo, el tema de la propuesta de valor en ese perfil técnico de proyecto. Sí, ese perfil técnico de proyecto que les compartí lo podemos utilizar o se montó, o digamos que la persona que lo adelantó, que como les comenté en algún momento, pues es una persona pues que viene trabajando todos estos ejercicios de consultoría en temas de gestión de proyectos, pues lo hizo, se adelanta como herramienta para que sea flexible y nosotros lo podamos presentar en las tres líneas, ¿sí? En la cooperación internacional, la cooperación con el Estado y la cooperación en líneas privadas. Ahí lo que tenemos que hacer es hacer una lectura más de cómo se va a presentar el proyecto. Sí, por ejemplo, nosotros lo podemos hacer a través de la ficha de perfil técnico de proyecto. Pero ahí entonces, por ejemplo, cuando hablamos del impacto esperado, entonces ya no vamos a hablar no solamente del impacto del proyecto per se, sino además de eso, por qué ese proyecto es único y valioso, ¿sí? Por qué a nivel empresarial debe ser considerado para financiación de proyectos. Sumémosle, por ejemplo, en esa ficha de perfil técnico de proyectos, esa casillita de beneficios para la empresa, por ejemplo, se puede poner encima de los resultados, ¿sí? O debajo de los resultados. ¿Cuáles pueden ser los beneficios para la empresa? Y, por ejemplo, ahí nos podemos pegar un poquito de esa matriz o, por ejemplo, desde la convocatoria COCREA, que estima de una manera además muy interesante, porque además es muy interesante como ellos la presentan. Ya les voy a dejar la página también en el chat de COCREA, de cuáles pueden ser esos beneficios. ¿Sí? ¿Cuáles pueden ser esos posibles beneficios para una empresa? ¿Sí? Por ejemplo, lo podemos hacer así, o por qué no, digamos también algo que en algún momento tuve la oportunidad de presentarles, el tema de construir un brochure. Construyamos un brochure de un proyecto y ese brochure lo podemos, por ejemplo, manejar en estos 4 ítems. Por ejemplo, en el brochure técnico del proyecto, presentar una primera parte, una primera unidad en 2, 3 paginitas de la descripción del proyecto. ¿Qué es el proyecto? ¿Cómo lo vamos a adelantar? ¿Cuál es su metodología y cuál es la población o el impacto esperado? En una segunda unidad temática de un brochure, ¿cuáles son los beneficios para la empresa? ¿Se acuerdan, por ejemplo, que en el brochure que les presenté hace algunas sesiones, veíamos, por ejemplo, que iba trabajando ese ejercicio? Listo, ¿cuál es la descripción del proyecto? Muy ajustado, pues también como a los requerimientos de lo que se lograba, lo que se quería vender, por así decirlo, en términos de la propuesta. Luego, cuáles eran los beneficios de la empresa y así. Por ejemplo, este mismo esquema que tenemos en este momento en la diapositiva nos puede servir. ¿Sí? Una primera unidad de la descripción del proyecto, una segunda unidad de beneficios para la empresa, una tercera unidad de cuál es esa propuesta de valor y una última, pues que nos explique pues cómo va a ser la metodología de implementación, cuál va a ser la justificación del financiamiento. Así, por ejemplo, también lo podríamos manejar. Ahí pues es más como las diferentes herramientas que nos permita adelantar eso, que digamos base y que digamos les comparto a través de este espacio, perfil técnico de proyecto y el brochure. Gina, Hola, profe, ¿me escuchas? te escuchamos Aló. un poquito bajito, ya, ya te escuchamos mejor. Ay, ¿me escuchas más? Ay, perdón, es que voy en transporte público y me da pena hacerte la pregunta, pero es que he estado como intermitente en la comunicación. Esta cooperación de responsabilidad empresarial, es decir, si yo soy una empresa y me está llamando la atención cómo poder tener esta parte de responsabilidad empresarial y formular proyectos, yo me puedo presentar a esta cooperación internacional, por ejemplo. Yo podría presentar como empresa mis mismos proyectos para que me ayuden a financiarlo o cofinanciar. No sé si fui clara. Gracias por la pregunta, sí, sí fuiste clara, Gina. Sí, sí se puede. Sí se puede y lo he visto en varias ocasiones. O sea, que hay empresas que adelantan
como estos procesos y piden, por ejemplo, ejercicios de cooperación internacional para apalancarse. Lo he visto, por ejemplo, con pequeñas y medianas empresas. Bueno, les voy a poner, por ejemplo, varios ejemplos en esa línea que plantea Gina. Pequeñas empresas. Sí, por ejemplo, lo vi que en algún momento, o tuve la oportunidad de verlo en algún momento, que microempresas que habían sido montadas por excombatientes, ¿sí? Por personas firmantes del acuerdo de paz, para lograr el apalancamiento necesario e incentivar pues también los proyectos de producción y pues también los proyectos sociales que adelantaban como firmantes de paz. Entonces, se presentaban como microempresa ya constituida y hacían las veces de presentarse a cooperación internacional para lograr mayores recursos y así pues fortalecer los procesos de producción económica y de producción social pues que estaban adelantando. Y también, por ejemplo, lo he visto con grandes corporaciones, por ejemplo, en algún momento lo vi con Fundación Alpina, y era que construían a través de el área de proyección social proyectos pues de gran impacto y se presentaban también a cooperación internacional y a iniciativas y a fondos internacionales donde presentaban, digamos que a ellos, por ejemplo, les queda muy fácil o con mayor facilidad presentar contrapartidas en dinero, en recurso. Entonces, por ejemplo, viene algún momento para unos proyectos con instituciones educativas, que el proyecto era más o menos por 1.000 millones de pesos y ellos ponen la contrapartida 300 millones de pesos más el equipo de implementación y pedían a través de la cooperación internacional la financiación del restante, o sea, del 70% restante del proyecto. Y en muchas ocasiones vi que, por ejemplo, este tipo de fundaciones o por el estilo, tenían la oportunidad de ganar y ganaban los proyectos y ganaban los procesos de cooperación internacional. Ahí pues, ¿cuál es el único riesgo? Es el tema de lo tributario, ¿sí? La tributación de impuestos. Ahí eso hay que tenerlo como con mucho cuidado. Por eso también, por ejemplo, grandes corporaciones lo trabajan muchos desde sus fundaciones propias, ¿sí? Como desde sus propios ejercicios de fundación lo adelantan. Porque pues si se pasa, por ejemplo, desde el mismo régimen tributario de la empresa, pues cuando lleguen, por ejemplo, un recurso de cooperación internacional, eso va a inflar altísimo pues la base tributaria y la base de los gravámenes por impuesto de renta o por el estilo. Dice, por ejemplo, Gina ahí en el chat, antes de la segunda pregunta, así como el caso de la trocha, en efecto, como el caso de cerveza la trocha. Sí, por ejemplo, cerveza la trocha es una mediana empresa que ha venido adelantando pues todos estos procesos de fabricación artesanal de cerveza, de otros tipos de productos y de proyectos productivos y que a través de procesos de cooperación internacional también muy ligados al tema de firma del acuerdo de paz, si en efecto, totalmente de acuerdo con su merced Gina, eh, pues han venido adelantando todo ese proceso pues de apoyo y apalancamiento a los procesos y a esos proyectos productivos que también son proyectos sociales, en este caso, pues desde todo el tema de construcción de paz en Colombia. Digamos, por ejemplo, el caso de la trocha, por ejemplo, con lo que les acabo de comentar, con ese riesgo de los gravámenes, en algún momento pues tuve la oportunidad de conocer, digamos, con los primeros proyectos o con las primeras oportunidades de cooperación internacional que ellos adelantaron cuando la trocha apenas estaba surgiendo, que pues también tuve la oportunidad de conocer pues toda la experiencia de la trocha cuando apenas estaba arrancando, pues hubo la oportunidad de adelantar pues algunas formas de financiamiento y apalancamiento financiero a través de cooperación internacional, pero como estaban constituidas como una empresa SAS en ese primer momento, cuando llegó el recurso de cooperación internacional, pues infló la tasa tributaria, infló la tasa impositiva. Luego, pues tocó, pues, digamos, de la experiencia, lo que tuve la oportunidad de conocer, pues hacer 1.000 vueltas y 1.000 maromas a nivel contable, a nivel, pues, de la DIAN, para explicarle a la DIAN, pues, que era un proyecto productivo, un proyecto social, sino que
pues por la situación del tipo de pues vinculación tributaria o la información tributaria de la cual disponía la DIAN, pues no se había entendido que esto pues eran fondos, no tanto pues de activos que había llegado a la trocha, sino que habían sido procesos pues adelantados desde pues procesos de subvención para el apalancamiento de este mismo proyecto social. Y así pues le ha pasado pues a varias pequeñas y medianas empresas que pues están dentro de sus proyectos productivos, que están dentro de gestión y proyectos pues, sociales propiamente dichos, pero pues sobre lo cual toca tener pues mucho cuidado y se recomienda tener mucho cuidado especialmente con este tema de las tasas impositivas. Ahora, frente a la primera pregunta que tú hacías, Nicole, de acuerdo a lo que nos mencionas, no es tan favorable presentar varios proyectos, un detalle general de cada uno en una línea de tiempo. Sí, por ejemplo, se recomienda eso, no presentemos varios proyectos, sino un detalle general de cada uno en esa línea de tiempo. Eso, por ejemplo, va a ser un plus, por ejemplo, entre un brochure técnico para poder hacer pues, una presentación adecuada, una presentación óptima de la propuesta y de los proyectos. En este proceso, por ejemplo, lo que tú acabas de decir es muy importante, ¿sí? El tema, por ejemplo, la construcción de la línea de tiempo nos permite también presentar cuáles son los antecedentes de gestión de proyectos. ¿Sí? Por ejemplo, digamos, una entidad sin ánimo de lucro, fundación, corporación o por el estilo. Eso también nos permite presentar dentro, por ejemplo, de un brochure, cuál ha sido la capacidad de ejecución, si la capacidad administrativa, la capacidad financiera o por el estilo. Que igualmente como tú dices ahí en la pregunta que pusiste en el chat, manejemos detalles generales. Entre más general, por ejemplo, podamos manejar esa información, mejor. A menos de que ya por las disposiciones mismas de la entidad de cooperación, sea pública, sea privada, sea internacional, que ya nos pida entrar en detalles, pues eso es otra cosa. Pero si lo podemos, manejémoslo también lo más general posible. Listo, ahora bien, digamos que esto era como algunos elementos que quisiera o que quería presentarles desde el marco de los procesos de cooperación, ¿sí? De la cooperación privada. También quisiera tener la oportunidad de ver otra forma también de cooperación, pero que es más desde el autosostenimiento, porque también nos pasa muchas veces desde procesos de impacto comunitario, desde ONGs, desde SAL, y de la necesidad también de generar oportunidades de autosostenimiento. Esas oportunidades de autosostenimiento, ¿desde donde las podemos ver? Desde algo que se llama el crowdfunding. Cuando hablamos del crowdfunding, es oportunidades de financiación colectiva desde medios u herramientas de financiación online. En este caso, cuando hablamos del crowdfunding, se prescinde de intermediarios financieros. Sí, esto es muy importante. Sí, prescindimos de los intermediarios financieros y se obtienen los impulsos económicos desde donaciones de usuarios y eh, que puedan estar motivados a través de opciones altruistas o tipos de recompensa relacionadas con el proyecto que se está adelantando. Cuando hablamos de las campañas crowdfunding, se realizan generalmente a través de plataformas especializadas que nos facilitan las transacciones y ponen en contacto con los donantes de este tipo de iniciativas. Sí, estas iniciativas o estas campañas crowdfunding suelen estar dirigidas a procesos de financiación de proyectos artísticos, musicales, creativos, como también aquellos que cuenten con tipos de objeto social o productos tecnológicos. Este tipo de iniciativas, por ejemplo, lo que nos permiten son generar procesos de autosostenimiento, ¿sí? A través de campañas de donación o por el estilo, que nos permiten pues hacer una base propia para los proyectos que estamos adelantando, ¿sí? Para los proyectos que se están proponiendo. Ahí, por ejemplo, cuando hablamos de las iniciativas crowdfunding, hay unos roles que son fundamentales, entendiendo además que este tipo de procesos, también por el desarrollo tecnológico, por los procesos de iniciativas tecnológicas que se han venido adelantando, se trabajan mucho a través de lo tecnológico. Es decir, y es más, se trabaja netamente desde lo tecnológico, ¿sí? Desde plataformas especializadas para estos temas. Aquí intervienen tres roles o tres agentes principales.
¿cuáles son estos tres agentes principales? Por un lado, los fundraiser o crowdfunder. ¿Sí? Cuando hablamos de este rol, son las personas que ponen en marcha las campañas de crowdfunding para captar fondos para un proyecto, para un producto, es decir, quien propone la iniciativa. Segundo rol, el tema de la plataforma de crowdfunding. ¿Sí? Todas las campañas bajo esta modalidad se realizan en plataformas online, sí que nos permiten la gestión de esta campaña, la captación de inversores y la ejecución transparente de los procesos. Ahí es cuando pues conectamos a los fundraisers con los bakers. Y los bakers, que son los individuos o organizaciones que de forma altruista o a cambio de alguna ventaja invierten en el proyecto, ¿sí? Generan la financiación del proyecto. Son los donantes, son los sponsors, ¿sí? Los inversores de las iniciativas. Estos son los tres principales roles, ¿sí? Quien propone la iniciativa o quien propone el proyecto, quien genera la financiación de los proyectos a través de campañas de donación, ¿sí? O por el estilo, y las plataformas de crowdfunding. Ahora bien, en esta línea nos hace pensarnos qué tipo de crowdfunding existe, distintas formas, ¿sí? Por un lado, o la primera, el crowdfunding de donación, ¿sí? Maneja mucho la lógica de micromecenazgo, donde no se ofrece ninguna recompensa a los donantes y pues aquí se hace desde un ejercicio altruista, ¿sí? Donde pues a través de esta plataforma se visibilizan un proyecto y pues se plantean ejercicios de donación a través de lo que nosotros conoceríamos como una vaca. Eh, Esta línea, por ejemplo, ha permitido adelantar varios proyectos sociales a través de la recuperación de un fondo de inversión, ¿sí? Perdón, fondo de inversión, no, un fondo de recolección. A través de esto, pues, se desarrollan y se implementan las iniciativas, digamos, a través de esta lógica o a través de esta línea o estas iniciativas. eh, hace algunos meses tuvimos la oportunidad de implementar un proyecto, en este caso fue la remodelación de una serie de cocinas comunitarias. Tranquilo, Flower, no hay problema. Eh, Les cuento, por ejemplo, la experiencia que tuvimos, por ejemplo, con estas lógicas de autosostenimiento de crowdfunding, a través de esta lógica de donación, digamos que tuvimos la oportunidad de montar a través de una plataforma la recolección de una serie de recursos para, pues, hacer todo el proceso de remodelación y de remontaje de unas cocinas comunitarias, en este caso fue en la institución, en una de las instituciones educativas de una comunidad en la Sierra Nevada de Santa Marta, y pues logramos recolectar el dinero pues necesario a través de esta lógica pues también de crowdfunding de donación para hacer estos procesos, que pues como les comento pues fue muy desde la lógica de autosostenimiento. El segundo, pues, es que es el crowdfunding de recompensa. En este caso, el propietario del proyecto ofrece algún tipo de recompensa, sea en producto o en servicio, al usuario o al baker a través o a cambio de su donación. Puede ser, por ejemplo, esta lógica, por ejemplo, el crowdfunding de recompensa, la manejan mucho los museos, por ejemplo. En algún momento vi que el Louvre, el Museo del Louvre, eh, tuvo la oportunidad de, para algunas reparaciones, para algunos procesos, pues que no lograba cobijar el Estado francés ni el Ayuntamiento de París, de solicitar subvenciones a través de esa lógica de crowdfunding de recompensa. En este caso, por ejemplo, el Louvre, lo que adelantó fue que a través de plataformas lanzó como esta convocatoria a nivel mundial para gestionar estas donaciones y a cambio pues, de las donaciones, claro, eran donaciones que tenían como un monto mínimo, si no estoy mal, eran como 30, 40 euros por cada uno de los donantes. Entonces se les compartía o se les enviaba a su domicilio eh, una serie de tarjetas postales, de recuerdos bueno, de recuerdos no, de tarjetas postales, se les enviaba una camiseta con alguna de las obras propias del Louvre, se les enviaba, si no, pocillos con las imágenes de las pinturas que se encuentran en el Louvre, ¿sí? Así como varios elementos que eran propios, por ejemplo, de sus tiendas de detalles o de sus tiendas de souvenirs, pero pues utilizadas para estas lógicas.
y pues, por ejemplo, fue una iniciativa que pues tuvo muchísima acogida, y pues más bajo pues la capacidad, por ejemplo, que, o bueno, como el reconocimiento a nivel mundial que tiene este museo. La tercera línea es la de crowdfunding de préstamo o crowdlending. En el crowdlending, la línea o la lógica es el financiamiento de proyectos a través de inversiones. Aquí, por ejemplo, juega mucho es el tema de fondos de inversión. Esto, por ejemplo, es a través de pequeñas cuantías donde pues un grupo de inversores meten o bueno, generan una inversión en capital y la recompensa es el retorno de la inversión junto con intereses estipulados en un contrato de préstamo entre las partes. Por ejemplo, un ejemplo de esto fue en una serie de iniciativas que se adelantaron, en este caso en Quindío, ¿sí? En Cajamarca, no, perdón, en Quindío, no, en Cajamarca, Tolima, para una serie de proyectos productivos en unas asociaciones campesinas que están empezando a adelantar procesos de cultivo del aguacatejas. En este caso, digamos, lo que se hizo fue igual a través de plataformas lanzar una iniciativa crowdlending donde pues se mostraba pues todo el proceso, los procesos de proyecto productivo a través del aguacatejas, también los procesos de trabajo y iniciativa comunitaria que se venían adelantando por parte de estas asociaciones estas asociaciones comunitarias campesinas, y a partir de allí y a través del crowdlending, entonces se empezó a promocionar el cultivo de estos aguacatejas y estas hectáreas de aguacatejas, y a partir de ello, pues, como vender el proyecto, vender la iniciativa, y como además genera un retorno y una reinversión. Entonces, cuando las personas pues ya cumplían el tiempo de el préstamo, que estaba como a 6 meses, un año, pues esto volvía a estas pequeñas cuantías, pues volvían con un retorno de inversión, sí, con una tasa, creo si no estoy mal, era como el 9 o el 12% efectivo anual. Entonces, que también pues es otro tipo de maneras para mirar estos tipos de iniciativas. Ahora bien, esto nos lleva entonces a hacernos la pregunta, y es, ¿cómo podemos montar estas iniciativas? ¿Sí? ¿Cómo podemos hacer estas campañas de manera exitosa? Tienen tres grandes fases de pre-campaña, campaña y post-campaña. Lo primero que tenemos que mirar es elegir el momento adecuado. Uno de los pasos pues más importantes es saber cuál es el momento adecuado, cuál es la coyuntura que nos permite lanzarnos a hacer este tipo de estrategias. En ello pues no debemos precipitarnos, sino ver el momento adecuado, así cuando ya está madura la iniciativa, cuando ya está la ideación del proyecto, y se recomienda, por ejemplo, contar con un prototipo o un modelo o una muestra que se pueda enseñar del mismo. Por ejemplo, con el caso que les comento de la remodelación y rehabilitación de los espacios de cocina comunitaria. Primero, antes de hacer pues todo el ejercicio de lanzarnos a este tipo de campañas, lo primero que se hizo fue el montaje de los perfiles técnicos, sí, de los perfiles arquitectónicos, y a través de estos prototipados, hacer pues ya todo el proceso de divulgación del mismo a través de la plataforma que utilizamos en ese caso. Segundo, como segundo elemento, segundo proceso, consideremos una herramienta de gestión de proyectos. Aquí la gestión de una campaña tipo crowdsourcing, pues implica que hay muchas tareas por planificar, y sobre las cuales pues es necesario hacer un seguimiento correcto del flujo de trabajo. Sí, recomendable pues usemos una herramienta de gestión de proyectos que nos permita planificar las tareas y actividades para adelantar de la manera más adecuada pues los procesos de crowdfunding que estemos adelantando, que estemos desarrollando. En esta línea, pues en un tercer momento, pues se propone la definición de los objetivos de campaña. Establezcamos los objetivos de la campaña. ¿Cuánto dinero se necesita para lograr el objetivo? Debemos entonces en esta línea trazar un horizonte realista y factible que nos permita tener en cuenta que es posible que además, y esto es muy importante, que es posible y hay plataformas de crowdfunding que se lleven un pequeño porcentaje, o bueno, un porcentaje, una tasa del recurso generado, el recurso recuperado. Cuarto elemento, la elección de la plataforma de crowdfunding. Si de acuerdo al modelo de crowdfunding que estemos desarrollando,
vamos a mirar varias plataformas que nos permiten adelantar estos ejercicios. En esta misma medida, debemos ser muy cuidadosos cuando elegimos la plataforma, porque ya también va a depender de los objetivos que nos tracemos en el marco de estos procesos de autosostenimiento. Por ejemplo, si es un proyecto pues más pequeño que está más dirigido a una comunidad nacional, pues sabemos que nos debemos dirigir hacia una plataforma que sea propia, por ejemplo, o que por ejemplo se mueva mucha dentro del Estado colombiano. Esa, por ejemplo, la que le hicieron mucho con el caso y con el ejemplo que les comento de los procesos del proyecto productivo de Aguacatejas, que fue muy direccionada, por ejemplo, desde las plataformas de crowdfunding de Bancolombia y del sistema bancario, del sistema de Asobancaria. Y digamos, por ejemplo, si nosotros lo que queremos es generar una mayor cobertura y queremos generar pues estos procesos de crowdfunding más desde el nivel internacional, pues vamos a necesitar una plataforma que esté diversificada en diferentes estados y que pueda generar o que tenga impacto en diferentes estados, en diferentes naciones. Y que además nos va, pero además de eso vamos a tener que revisar que si bien nos genera mayor impacto, pues vamos a tener mayor competencia respecto a otros proyectos. Allí, recomendación, valoricemos y valoremos todos estos condicionantes y hagamos la elección de acuerdo a lo que se adecue mejor al proyecto y a sus objetivos. Quinto elemento, muy importante, construir y planificar la campaña de comunicación. La campaña de comunicación nos va a permitir, perdón un momento, elaborar un plan de comunicaciones que nos permita pues hacer todo el proceso de divulgación, ¿sí? De propaganda alrededor de la campaña. Ahí, por ejemplo, podemos crear un listado de contactos que quisiéramos informar alrededor de la campaña, sean estos profesionales, personales, el tema, por ejemplo, de la construcción de las notas de prensa, emails, posts o demás, que nos permitan pues darle una mayor difusión, una mayor propaganda a la propuesta que estamos impulsando a través de estas formas. Y sexto elemento, siempre estemos, digamos, por ejemplo, todas estas plataformas de crowdfunding se trabajan mucho de la construcción de comunidades y la construcción de comunidades alrededor de los proyectos cobijados. Ahí pues va a ser necesario pues estar siempre en constante comunicación con estas comunidades virtuales y lo cual pues también nos garantiza que estas campañas tengan éxito. Estar constantemente pues respondiendo, informando a través de los foros sobre la evolución de la campaña, pues a quienes han venido adelantando los procesos de donación. Y como un último elemento, completemos y actualicemos las campañas. Si siempre que el proyecto haya empezado o ya haya cumplido con estos procesos, estemos generando la constante comunicación para el pleno cumplimiento de lo que se ha prometido a través de estas campañas de crowdfunding. ¿Cuáles plataformas las podemos revisar o encontrar? Por ejemplo, encontramos Kickstarter. Esta, por ejemplo, es una de las plataformas de crowdfunding más conocidas y de esta red, por ejemplo, han salido proyectos de gran éxito y que han sido muy relevantes. Aquí, por ejemplo, solamente en Kickstarter, solamente se acepta financiación para proyectos, ¿sí? Solo para proyectos, sí, solo para la implementación de proyectos. No se generan procesos de financiación para empresas o parecidos. Si, por ejemplo, proyectos productivos tipo La Trocha o por el estilo, por esta plataforma, pues no lo podríamos incluir porque pues está muy en la lógica de proyecto y especialmente proyecto social. Otra plataforma, GoFundMe, que es otra de las grandes plataformas que existen y que cuenta con, y además, por ejemplo, esta plataforma se especializa mucho en proyectos de salud, todo lo que es animales, emergencias y educación. Otra plataforma también muy conocida, Goteo. Goteo, además, es una de las plataformas como más particulares, donde para que se pueda adelantar el montaje de un proyecto y por la solicitud de subvenciones, de donaciones o por el estilo, es necesario que exista un retorno colectivo para el aprendizaje o el impacto social. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, puede ser que a través de la plataforma, cuando se va a solicitar este tipo de donaciones o por el estilo, pues
se pueda generar, por ejemplo, esto funciona mucho desde la lógica de crowdfunding de recompensa, ¿sí? Por ejemplo, cada vez que una persona genera donación de recursos, pueda, por ejemplo, no sé, descargar de manera gratuita la obra creativa, compartir los modelos de proyecto o por el estilo. Hay algo, por ejemplo, muy importante en Goteo y es que Goteo está configurada no solo como plataforma, sino además como entidad sin ánimo de lucro, así como una de sal en varios países. Eso genera que por pues, varias lógicas o procesos de tributación, no solamente en Colombia, sino también en otros estados latinoamericanos, eh, los proyectos o varios proyectos que son impulsados a través de Goteo también pueden generar ventajas fiscales. Es decir, por ejemplo, si yo genero donaciones a través de Goteo, eh, lo puedo presentar para generar deducciones sobre la carga impositiva sobre impuestos de renta o por el estilo. Eso haría, por ejemplo, pues varía también dependiendo del derecho tributario o de las reglas fiscales de cada estado y pues de cada proyecto, de cada país desde los cuales pues se plantee la propuesta de proyecto. Y otra plataforma, por ejemplo, es Lanzanos. Si Lanzanos tiene la particularidad de que una vez que la plataforma pues ha aprobado el proyecto, pues pasa a una caja, a una área denominada la caja. En este caso, digamos, esta área de la caja, eh, los mismos usuarios de la plataforma tienen que validar el proyecto. Entonces, los proyectos que salen al espacio o al ámbito público desde lo virtual, por así decirlo, tienen que conseguir al menos 100 votos para ser aceptados por la plataforma y pues ser comunicados y pues generar la propaganda necesaria para que sean susceptibles de financiación. En esta misma línea, ¿cuáles pueden ser algunas ventajas del crowdfunding para la gestión de proyectos? Por un lado, el tema de la innovación abierta. Si todo este tema de las líneas sobre los procesos de crowdfunding, que pues yo también los veo más desde una lógica de autosostenimiento, nos permiten primero innovación abierta. Si todos estos proyectos reciben gran impulso en términos de innovación al generar pues comunidades de usuarios, comunidades que aportan con su experiencia e ideas. Segundo, esto por ejemplo es muy importante, las líneas de crowdfunding también nos permiten tener una prueba de concepto. Sí, cuando hablamos de una prueba de concepto, es la oportunidad de conocer si el concepto de proyecto que estamos generando, que estamos proponiendo, genera un interés en el mercado sobre el producto, sobre los resultados, sobre los procesos que se quieren adelantar. Por ejemplo, cuando hacemos este tipo de ejercicios, no tanto por ejemplo, conseguir una base de recursos de autosostenimiento, sino para hacer la prueba de concepto. Podemos, por ejemplo, hacer la medición a la métrica de cómo puede ser aceptada en el mercado. Digamos, por ejemplo, cómo puede ser aplicado, cómo puede ser recibida en términos de la responsabilidad social empresarial. Ahí, por ejemplo, nos puede servir mucho esta lógica de validemos el concepto del proyecto, o validemos el concepto de la idea de proyecto. También es una nueva forma de hacer marketing, ¿sí? El crowdfunding se nos ha convertido en una estrategia de marketing en sí misma. Para poder lanzar estas campañas de crowdfunding, pues es necesario promocionar y darlas a conocer, es decir, construir un plan de comunicación, un plan de marketing, un plan de medios que nos permita entender pues cómo vamos a vender la propuesta, por así decirlo. En esta línea, pues los usuarios en sí mismos muchas veces nos permiten pues proponer estos proyectos y darle una visibilidad a través de la efectividad de estos planes de comunicación, planes de marketing, planes de medios que pongamos a funcionar para este tipo de campañas de crowdfunding. Y por último, nos genera una comunidad, ¿sí? Estos procesos de crowdfunding nos da la oportunidad a través de las plataformas de microfinanciación de generar comunidades en torno a productos, en torno a proyectos o en torno a servicios. A partir de ahí, pues darle una dinámica que nos permita desde, por lo menos del ejercicio virtual, pues generar comunidades que nos permitan innovar, crear o generar procesos para una mejor captación de recursos o direccionamiento de recursos para la financiación de los mismos. Y listo, bueno, quería como traerles estos elementos de reflexión alrededor de pues esta segunda unidad del curso de extensión y es pues cómo podemos generar oportunidades de cooperación, ¿sí?
podemos entender entonces que cuando hablamos de cooperación, pues podemos mirarla desde, por ejemplo, cuáles son las oportunidades de cooperación a nivel internacional, cuáles son las oportunidades de cooperación a nivel nacional y a nivel del Estado colombiano y cómo es el funcionamiento de estas lógicas dentro del Estado colombiano y entre los diferentes sistemas de información y sistemas de relacionamiento del Estado colombiano. Y también, por ejemplo, es de la lógica de la responsabilidad social empresarial y es de la lógica privada propia de los proyectos y de las entidades sin ánimo de lucro, pues podemos generar oportunidades también para la financiación de los proyectos. Ahí pues tuvimos la oportunidad en esta unidad temática de mirar un poco si cuáles pueden ser los elementos base de la construcción de una estrategia de cooperación que vuelvo y retomo, es importantísima. Así cuando nosotros hacemos la construcción de la estrategia de cooperación, vamos a entender cómo y hacia dónde adelantar el direccionamiento de los procesos que venimos desarrollando para una financiación adecuada de los proyectos y no solamente ir y encontrarnos con múltiples convocatorias y en cada una de esas convocatorias pues estar corriendo a el desarrollo o a la presentación de propuestas de proyectos, sino cómo vamos a direccionar desde nuestros objetivos propios, desde los objetivos de las entidades públicas en las que trabajamos, desde los objetivos de las entidades sin ánimo de lucro en las cuales estamos vinculadas, o desde los objetivos de los equipos de formulación en los cuales venimos trabajando. Y a partir de ahí, pues vamos a ir entendiendo otras lógicas para adelantar una cooperación adecuada y unas líneas de financiamiento adecuadas, óptimas y eficaces para los proyectos sociales. Ya pues para finalizar, pues les quisiera compartir, les voy a compartir en este preciso momento a través del chat de Meet este Instagram es de Jenny Ortiz, es una persona que pues como les he comentado, pues ha venido trabajando todos estos ejercicios pues de consultoría desde hace muchísimos años en todo este tema de gestión de proyectos. Sí, es una persona pues que además a través de estas lógicas pues de las redes sociales y de la comunicación a través de las redes, pues ha hecho unos ejercicios de divulgación académica muy interesantes para todo este tema de cooperación, lógicas de financiamiento de proyectos y adecuada estructuración de proyectos. Vamos que también, digamos que a través de muchas, digamos, esta fue la persona que propuso la plantilla de perfil de técnico de proyecto y la matriz de donantes o la matriz de cooperantes, que tuve la oportunidad de compartirles en sesiones anteriores y que puede ser una persona que también, digamos, desde sus lógicas y sus procesos de divulgación académica, pues puede pues, apoyar varios de los procesos que ustedes han venido adelantando y apoyándonos también y apalancándonos, ¿por qué no? En la herramienta de las redes sociales también para la construcción de conocimientos alrededor de este tema, pues tan interesante y pues que tanto da pues por reflexionar. Quisiera pues preguntarles preguntas, reflexiones, elementos que ustedes quieran poner aquí sobre la sesión alrededor del tema. ¿O todo ha quedado en claro? Listo, ahí nos dice por el chat Nicole, todo muy claro. Listo, muchas gracias. Entender entonces, bueno, todo ha quedado pues claro. Les agradezco. Bueno, dice Carla, bueno, hasta el momento no me siento tan perdida, me alegra que no se sienta perdida, Carla. Igual, pues para eso también están las diferentes modelos que se les ha compartido a través del módulo, para que puedan ir construyendo la estrategia de cooperación, la revisión de las matrices de cooperantes, sí, cuáles pueden ser como esos objetivos propios de la financiación y hacia dónde dirigir los procesos de búsqueda de financiación de proyectos. Bueno, pues agradecerles a su mercedes, compañeros, compañeras, por la disposición el día de hoy. Ya nos quedan 2 clases del curso de extensión. Las 2 próximas clases, pues vamos a tener la oportunidad de hablar un poquito, pues ya sobre pues, implementación de proyectos, metodologías para la implementación de proyectos sociales y algunos elementos sobre los procesos de evaluación de proyectos sociales. Eh, lo que tú preguntas, Carla, el material de apoyo se los compartí esta semana a través de, bueno,
ya fue cargado al módulo para que ustedes lo puedan trabajar y lo puedan revisar igualmente. Ay, gracias por revisarlo, Carla. Listo, dale, cualquier cosa ahí estamos pendientes. Entonces, pues por ahora pues ya cerramos esta unidad temática de cooperación y líneas de financiamiento a los proyectos y pues ya pasaremos pues a la última unidad temática relacionada al tema de implementación y evaluación de proyectos para poder pues también darle cierre a este curso de extensión. No siendo más, pues cerraríamos esta clase el día de hoy. Les agradecemos la disposición, la atención, también pues todo el ejercicio que hemos venido adelantando desde el programa de extensión de educación continua de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional. Descansen, buena noche y nos vemos el día martes.